Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta, de verlos por aquí, porque hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Bomba, Serkan y Uzge. ¡Ay, estos dos! Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, hemos estado siguiendo su historia de cerca, desde sus inicios hasta la noticia que nos rompió Superíndice 3 el corazón Superíndice 3N a muchos, su ruptura. Y su copyright que estuvieron hambrientos de saber de entender copyright fue lo que pasó Superíndice 3, copyright hay de true S de las CU maras, copyright dicen, copyright sienten. Asu que hago un rense fuerte porque hoy vamos a sumergirnos en las confesiones, en las declaraciones, en todo lo que se ha dicho tras la ruptura de Serkan y Uzge. Vamos a analizarlo todo, desde los rumores descabellados hasta las entrevistas sinceras. Vamos a ver si podemos encontrar alguna pista, alguna más menos algo que nos ayude a entender esta historia tan triste, pero tan copyright tan fascinante. Pero antes de que empecemos, les quiero pedir un favorcito. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se cruzan con mi canal, les suplico que se suscriban. No se arrepentir encontrar mucho contenido sobre series turcas, chismes de celebridades, análisis de personajes y sobre todo, mucha diversión Superíndice 3N. Asu que ya saben, denle clic al botón Superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora vamos al grano. La noticia de la ruptura de Serkan y Uzge fue como un balde de agua fría para muchos. Ellos eran, a ojos de muchos, la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos, parecían sacados de un cuento de hadas. Su química en pantalla era innegable y esa química, esa chispa, se tradujo en una relación Superíndice 3N que duró Superíndice 3 varios aún más menos os. Pero como suele suceder, la vida real no siempre es como la pintan en las redes sociales. Detrás de las sonrisas y los momentos perfectos, a menudo hay problemas, diferencias, desafíos que a veces son imposibles de superar. Y en el caso de Serkan y Uzge, parece que esos desafíos terminaron por separarlos. Las razones exactas de la ruptura, como siempre, son un misterio. Hay rumores de todo tipo, desde infidelidades hasta diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Pero lo que sabemos, gracias a algunas declaraciones que han hecho ambos por separado, es que la decisión Superíndice 3N fue difícil para ambos. No fue algo que tomaron a la ligera, y ambos estuvieron pasando por un momento complicado. Uzge en una entrevista reciente confesó Superíndice 3 que a veces, las cosas no salen como uno quiere. A veces el amor no es suficiente. Y a veces es mejor dejar ir por el bien de ambos. Estas palabras, aunque dolorosas, revelan una madurez y una honestidad que muchos admiramos en ella. Por su parte, Serkan, aunque se ha mantenido reservado, también copyright ha dejado entrever que la ruptura fue dolorosa. En una publicación Superíndice 3N en sus redes sociales, escribió Superíndice 3, a veces el destino nos tiene preparado caminos diferentes. Agradezco a Uzge por todos los momentos compartidos. Siempre la recordaru copyright con cariu más menos o. Estas declaraciones, aunque breves, confirman lo que muchos sospechábamos, que la ruptura no fue fácil para ninguno de los dos. Y también copyright nos dejan ver que a pesar de todo, hay un respeto mutuo y un cariño más menos o que perdura. Ahora bien, entremos en materia. Copyright es lo que realmente pasó Superíndice 3? ¿Les son las teorías plausibles? Como les dije al principio, hay rumores de todo tipo. Algunos dicen que Serkan quiere formar una familia y Uzge no estaba lista. Otros dicen que Uzge estaba cansada del ritmo de trabajo de Serkan y de su constante exposición Superíndice 3N mediática. Y otros, los dramáticos, hablan de infidelidades por parte de alguno de los dos. Personalmente creo que la verdad, como suele suceder, es en un punto intermedio. Es probable que haya una combinación Superíndice 3N de factores que contribuyeron a la ruptura. Es posible que hayan tenido diferencias en cuanto a sus planes de futuro, que el ritmo de trabajo de ambos haya afectado su relación Superíndice 3N, y que tal vez, solo tal vez, haya habido algún desliz por parte de alguno de los dos.
Pero al final, lo importante no es saber exactamente qué copyright fue lo que pasó superíndice 3, sino entender que las relaciones son complicadas, que a veces fracasan, y que lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Lo que me parece importante destacar es la forma en que ambos han manejado la situación superíndice 3N. A pesar del dolor y la decepción superíndice 3N, ambos han mantenido la compostura y han evitado caer en ataques personales o en declaraciones incendiarias. Esto demuestra una madurez y un respeto que son dignos de admiración superíndice 3N. También copyright N me parece importante seu más menos hablar que a pesar de la ruptura, ambos siguen siendo grandes profesionales. Han seguido trabajando en sus respectivos proyectos y han demostrado que son capaces de separar su vida personal de su vida profesional. De hecho, algunos rumores apuntan a que podrán volver a trabajar juntos en un futuro no muy lejano. Su copyright que muchos fans seu más menos han con verlos de nuevo en pantalla, y aunque ahora parezca imposible, nunca se sabe lo que puede pasar. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones son comunes y a veces el tiempo cura todas las heridas. Q copyright N sabe, tal vez en unos aún más menos os veamos a Serkan y Uzge juntos de nuevo, mu s maduros, mu s sabios, y con una relación superíndice 3N mu s fuerte que nunca. Pero por ahora, lo importante es respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor a ambos. Que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Que aprendan de esta experiencia y que sigan creciendo como personas y como profesionales. Y a nosotros, los fans, nos toca aceptar la realidad y seguir apoyándolos en sus respectivos proyectos. Recordemos que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen nuestro respeto y nuestra comprensión superíndice 3N. Así que ya saben, nada de comentarios ofensivos o rumores malintencionados. Mantengamos la calma y la objetividad, y sigamos disfrutando de su talento y de su trabajo. En resumen, la ruptura de Serkan y Uzge fue un golpe duro para muchos, pero es una realidad que debemos aceptar. Las razones exactas de la ruptura son un misterio, pero lo importante es que ambos han manejado la situación superíndice 3N con madurez y respeto. No sabemos qué copyright depara el futuro, pero lo importante es desearles lo mejor a ambos y seguir apoyándolos en sus respectivos proyectos. Y recordemos, las relaciones son complicadas y a veces simplemente no funcionan. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya sido informativo y sobre todo, que les haya entretenido. Su copyright que este tema era delicado, pero espero haberlo abordado con respeto y objetividad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención superíndice 3N. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto, y me encanta poder compartir mi pasión superíndice 3N por las series turcas y los chismes de celebridades con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la ruptura de Serkan y Uzge? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Es su teoría sobre lo que realmente pasó superíndice 3? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por último pero no menos importante, les quiero pedir que me ayuden a compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Si les gustó superíndice 3, si les pareció superíndice 3 interesante, du copyright le un like, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Pero esperen. No se vayan todavía. Porque ahora, como diría mi abuela, vamos a meterle más sazón al asunto. Vamos a profundizar un poquito más en todo este drama turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Porque sí, ya hablamos de las declaraciones oficiales, de los rumores, de las posibles causas. Pero, ¿qué hay del impacto de esta ruptura en sus carreras? ¿Y qué hay de las amigas de Uzge que supuestamente no soportaban a Serkan? ¿Y qué hay de esa foto comprometedora de Serkan que apareció en una revista sensacionalista justo antes del anuncio oficial? Vamos a desmenuzarlo todo. Primero hablemos del impacto profesional. Tanto Serkan como Uzge son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco.
Sus nombres son sinónimo de éxito, de ratings altos, de premios y reconocimientos. Pero, ¿cómo afecta una ruptura amorosa a una carrera que se construye, en parte, sobre la imagen pública? En el caso de Uzge, la ruptura podría significar una oportunidad para reinventarse, para mostrar una faceta más madura y sofisticada. Podría optar por papeles más desafiantes, que le permitan explorar nuevas dimensiones de su talento actoral. De hecho, ya hay rumores de que está considerando protagonizar una serie dramática que se aleja completamente de las comedias románticas que la catapultaron a la fama. Y eso me encanta. Serkan, por su parte, podría enfocarse en consolidar su imagen como un actor serio y comprometido. Podría buscar proyectos que le permitan demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. También se rumorea que está trabajando en un proyecto personal, una película que él mismo ha escrito y que podría dirigir. Eso sí que sería un bombazo. Pero no todo es color de rosa. Una ruptura mediática como esta también puede generar controversia y afectar la percepción que tiene el público de ambos actores. Algunos podrían ver a Uzge como la víctima, mientras que otros podrían criticar a Serkan por no haber luchado por la relación. En fin, la opinión pública es impredecible, ya lo sabemos. Ahora, pasemos a los chismes jugosos. ¿Se acuerdan que les mencioné a las amigas de Uzge que supuestamente no soportaban a Serkan? Pues resulta que, según algunas fuentes cercanas a la actriz, las amigas de Uzge nunca vieron con buenos ojos la relación. Decían que Serkan era demasiado intenso, demasiado controlador, y que no la dejaba ser ella misma. Uy. Obviamente estos son solo rumores y no podemos tomarlos como verdades absolutas. Pero sí que nos dan una idea de que tal vez, detrás de las cámaras, las cosas no eran tan idílicas como parecían. Tal vez Uzge se sentía presionada por las expectativas de su pareja y de su entorno, y eso terminó por desgastar la relación. Es una posibilidad. Y por último, pero no menos importante, hablemos de la famosa foto comprometedora de Serkan. ¿Se acuerdan? Esa foto que apareció en una revista del corazón justo antes del anuncio oficial de la ruptura, en la que se veía a Serkan en actitud cariñosa con otra mujer. La que se armó. Obviamente la foto generó un escándalo mayúsculo y alimentó los rumores de infidelidad. Algunos fans defendieron a Serkan a capa y espada, argumentando que la foto estaba manipulada o que era antigua. Otros, en cambio, lo crucificaron y lo acusaron de haberle sido infiel a Uzge. Un verdadero drama. Hasta el día de hoy, no se sabe a ciencia cierta si la foto era real o no, ni qué relación tenía Serkan con la mujer que aparecía en ella. Pero lo que sí es cierto es que la foto contribuyó a acelerar el proceso de ruptura y a tensar aún más la relación entre Serkan y Uzge. Un golpe bajo en toda regla. En fin, como ven, la ruptura de Serkan y Uzge es mucho más que una simple separación amorosa. Es un drama mediático que involucra rumores, chismes, controversias y especulaciones de todo tipo. Es una historia triste, sí, pero también fascinante, que nos permite asomarnos a la vida privada de dos de las estrellas más importantes de Turquía. Y ahora, les pregunto a ustedes, ¿creen que la foto fue la gota que derramó el vaso? ¿O creen que la relación ya estaba condenada al fracaso mucho antes de que la foto saliera a la luz? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que tanto Serkan como Uzge son seres humanos, con sentimientos y emociones. Merecen nuestro respeto y nuestra comprensión, y no debemos juzgarlos ni condenarlos sin conocer todos los detalles. Así que por favor mantengamos la calma y la objetividad, y sigamos disfrutando de su talento y de su trabajo. Quién sabe, tal vez en el futuro nos sorprendan con una reconciliación inesperada. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y ahora sí, me despido. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado interesante. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la sintonía. Porque aquí en mi canal, siempre encontrarán los chismes más jugosos y las noticias más impactantes del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.